Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Como siempre, yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñemos la palabra, a que le pidamos a Dios discernimiento de su palabra, que nos ayude a comprender, porque Él es el que da el discernimiento. Muchas ocasiones leemos la palabra de Dios, pero no la comprendemos. Pero Dios sí nos puede dar esa sabiduría para que nosotros entendamos y comprendamos su palabra y la vivamos. Amén, en el amor de Cristo. Hoy vamos a ver un tema que le hemos llamado lo que pide Jehová. Vamos ahí a Miqueas 6:6 en adelante, dice: ¿Con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré al primogénito de mi daré al primogénito, dice, daré mi primogénito, por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. La voz de Jehová clama a la ciudad: es sabio tener a tu nombre, prestad atención al castigo a quien lo establece. Hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable. Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesar engañosas. Amén. Dice la palabra de Dios aquí. Dice: me presentaré ante Dios con sacrificios, con carneros, con becerros de un año, con aceite. Daré a mi hijo en pago de mis pecados. Ofreceré a mi hijo para que Dios me perdone. Dice: no, no es lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios no quiere sacrificios. Lo que Dios quiere es que nos humillemos ante nuestro Señor, que aceptemos su reprensión, que seamos humildes, que actuemos de una forma correcta. Dice: daré por inocente a aquel que tiene su balanza mal acomodada, o la casa llena de maldad, llena de pecado. Dice el Señor: no, lo que Dios quiere, lo que Jehová quiere, es que nosotros vivamos dentro del orden de Cristo, con temor, que temamos a Dios, que no hagamos todas las cosas que de antemano sabemos que no son del agrado de Dios, que nos apartemos de la maldad, que preparemos este cuerpo que es el templo de Dios, que viva en santidad. En nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra convivencia, nos alejemos de todas las cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, y que cada día nos vayamos preparando más y vayamos sacando todas aquellas cosas que hemos vivido durante mucho tiempo. Hoy las dejemos y empecemos a vivir una vida nueva en Cristo. Eso es lo que pide Dios. Amén. Que hagamos nosotros. Vamos a Santiago 2:8 al 11. Amén. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces excepción de persona, cometes pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo: no cometerás adulterio, también ha dicho: no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Amén. La palabra de Dios nos dice que amemos a nuestro prójimo,
pero amemos a todos, no a unos sí y a otros no. Amemos a unos y aborrezcamos a otros. Dice la palabra de Dios que todo debe de ser todo, porque dice, aquel dijo, no cometerás adulterio, dice, pero matas. Entonces ya has corrompido todo. La palabra de Dios nos aclara que nosotros debemos de vivir dentro del orden de Cristo en todas las áreas, glorificando y exaltando su nombre con temor y temblor de lo que hacemos. Porque si guardamos unas cosas, pero en otras le fallamos a Dios, dice que corrompemos todo lo que hacemos. Amén. Por eso, nosotros debemos de estar siempre en oración, en ayuno, escudriñando su palabra, pidiéndole a Dios de su misericordia, que nos ayude para que podamos vivir nosotros siempre dentro del orden de Cristo. Amén. Bien, vamos a Colosenses 3, 5 al 10. Dice la palabra de Dios. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros nos alejemos de todas esas cosas. Y está hablando a aquellas personas que ya conocen de la palabra de Dios, que ya aceptaron a Cristo como su Salvador, que ya fueron bautizados, que se hacen llamar cristianos, que se alejen de todas esas cosas y que dejemos el viejo hombre. Tenemos nosotros que apartarnos del pecado, que apartarnos de la maldad y venir a Cristo con una nueva idea, con un nuevo propósito. Amén. De ya no hacer aquellas cosas que ofenden a Dios. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Amén. Dice, las cuales son también, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. Está hablando a aquellos que ya conocen de la palabra de Dios y que tenían una vida de pecado, una vida pecaminosa. Dice, y ustedes venían de aquellas cosas. Dice, aléjense de todo eso. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas esas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Amén. Nosotros tenemos que ir dejando las malas palabras, la ira, el enojo, todas las cosas que la palabra de Dios nos menciona. Y tenemos que irlas aplicando poco a poco en nuestra vida. Tenemos que irnos esforzando, porque no es fácil dejar lo que hemos practicado durante muchos años. Pero cada vez
que nosotros escudriñamos la palabra y vemos que no son del agrado de Dios y que esas cosas nos pueden llevar a la condenación, entonces debe de darnos temor a nosotros y debemos de decirle a Dios: Señor, ayúdame para que yo deje de hacer todas estas cosas. Amén. Entonces, poco a poco, nosotros nos vamos retirando de esas cosas, vamos empezando a dejar y estamos empezando a ser un nuevo hombre, una nueva forma de vida, conforme a la voluntad de Dios, conforme al orden de Dios. Amén. Para que nosotros seamos dignos delante de Dios, para que nosotros seamos agradables a los ojos de Dios y que aquel día, cuando Él venga, seamos tomados en cuenta y nuestro nombre sea mencionado en el cielo. Amén. Por eso necesitamos ser esforzados, conocer la palabra de Dios, vivirla dentro del orden de Cristo, pidiéndole siempre a Dios que nos ayude al discernimiento, a comprender su palabra, a vivirla, a dejar todas las cosas que no son del agrado de Dios, y todas aquellas cosas que no son del agrado de Dios son feas. Cuando una persona dice malas palabras, se ve mal, se escucha mal. Podemos hablar correctamente. No tenemos que decirle a las personas por sobrenombre. Es mejor llamarlos por su nombre. Hagamos las cosas bien. El que toma, deje de tomar. El que tenga odio, que deje de odiar. Tenemos que aprender a perdonar. Por eso nos decía la palabra de Dios: tenemos que amar a nuestro prójimo, pero a todos, no a unos sí y a otros no. Y el amor rompe con todo. El amor termina con todo. Ya no tenemos enemigos, sino que nosotros, si vivimos dentro del amor de Cristo, aprendemos a perdonar y se termina el odio, se termina el rencor, se terminan tantas cosas, malas palabras, malos deseos, y todas esas cosas debemos de dejarlas en el pasado y ser nuevos en Cristo. Amén. Vamos a Efesios 2, 4 al 11. Amén. Dice la palabra de Dios, Efesios 2, 4 al 11 dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracias es ese regalo que Dios nos ha dado. Amén. Que muere en la cruz y paga por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice: y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dice: y no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. En las buenas obras. Amén. La palabra de Dios nos dice que por gracia somos salvos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Dios? Se hizo hombre, vino al mundo, nos predicó su palabra, nos dejó el ejemplo, nos dejó la guía, que es la palabra de Dios, para alcanzar la vida eterna, para alcanzar la salvación. Amén. Y nos dio ese regalo que es la gracia. Que es la gracia, el regalo que Dios nos da para que nosotros seamos salvos. ¿Cuándo? Cuando nosotros aceptamos a Jesús de Nazaret como nuestro Salvador, como nuestro Dios, y lo honramos y lo glorificamos, y lo honramos respetando su estatuto, respetando su ley, respetando su palabra, amén, viviéndola, pidiéndole a Él que nos ayude, como lo acabamos de leer, poco a poco, hasta que alcancemos la plenitud, hasta que logremos dejar el viejo hombre y nos convirtamos en
en personas nuevas, espiritualmente hablando. Amén. ¿Y cómo logramos eso? Cuando nosotros le pedimos a Dios que nos ayude en todas aquellas áreas que para nosotros es difícil, pero para Dios no hay nada imposible porque Él nos ama. Amén. Bien, vamos a Mateo. Mateo 7, 21, 23. Y veamos qué dice la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. Dice la palabra de Dios, aquí en Mateo 7:21 en adelante. Dice: no todos los que digan Señor, Señor, heredarán el reino de los cielos, sino todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que nos apartemos de todas aquellas cosas que no son agradables a Dios y que vivamos una vida en santidad porque Dios es santo. Amén. Dice que muchos le van a decir: Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello, en tu nombre echamos fuera demonios, nosotros predicamos tu palabra. Pero ¿de qué nos sirve predicar la palabra de Dios si nosotros no la vivimos? ¿De qué me sirve a mí estarte invitando a la santidad, a que busques a Dios, si yo vivo una vida de desorden? Si en mi casa no hay orden, en mi casa no se ora, en mi casa no se lee la escritura, en mi casa no se ayuna, en mi casa estamos volteados al revés. Tomamos, decimos malas palabras, mis hijos están en desorden, mi esposa, todos andamos por ningún lado, con problemas, con discusiones, con todas esas cosas. Pero yo predico la palabra de Dios. Yo te hablo a ti que hagas lo correcto. Eso no me va a llevar a mí a la salvación. Te puede llevar a ti a través de mi palabra, la palabra de Dios, y puede llegar a tu corazón y tú cambiar tu vida y alcanzar la salvación. Porque la palabra no es mía, la palabra es de Dios y Él es el que hace las obras. Pero yo no alcanzaría la salvación. ¿Por qué? Porque no vivo dentro del orden de Cristo. De nada me sirve predicarte la palabra, invitarte a que amemos a Dios, a que glorifiques a Dios, a que exaltes su nombre, a que te apartes del pecado. De nada me serviría a mí. ¿Por qué? Porque si yo no vivo conforme a la voluntad de Dios, de nada me sirve predicar y hablarte y que busques a Dios y que hagas si yo no vivo dentro de ese orden de Cristo. Por eso, yo debo de instruir a mi familia primero, debo de instruir a mis hijos, debo de instruir a mi esposa. Debemos de orar, debemos de glorificar y exaltar ese nombre y pedirle al Espíritu Santo que mora entre nosotros, que esté cerca de nosotros en nuestro hogar, y pedirle a Jesús de Nazaret que nos ayude a vivir dentro del orden de Dios, para poder nosotros ser dignos de alcanzar la vida eterna. Amén. Por eso dice aquí su palabra: no todo el que me diga Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente alcanzará el reino de los cielos el que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que nos apartemos de la maldad, que nos apartemos del pecado, que vengamos a Cristo humillados, amándole, glorificándole, reconociendo
que Él es Dios, que Él es nuestro Salvador. Amén. Vamos a Malaquías 3, 6 al 11. Amén. Dice Malaquías 3, 6 al 11. Dice: porque yo, Jehová, no cambio. Amén. Si estoy leyendo bien. Malaquías 3, 6 al 11. Dice: porque yo, Jehová, no cambio por estos hijos de Jacob. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os ha... Perdón. Dice: porque yo, Jehová, no cambio por esto, hijos de Jacob. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Está hablando al pueblo de Israel. Y no las guardasteis. Dice: volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste: ¿en qué hemos de volvernos? Amén. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Dice: probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid. El campo será fértil, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Aquí le está hablando a Israel. ¿Por qué? Porque dejaron de diezmar, porque dejaron de dar el 10%. Toda la nación, todo el pueblo, dice: vuélvanse a mí. Dice: porque malditos son. Dice: ustedes me están robando. Amén. Porque Dios dijo que 2 de las tribus de Israel tenían que dar el 10% para que todos los demás, para que esas 2 tribus le sirvieran a Dios, le sirvieran en el templo. Y debían de diezmar. Amén. Igual que nosotros debemos de diezmar. Pero ¿cómo diezmamos? Cuando nosotros conozcamos y comprendamos a lo que se refiere la palabra de Dios en el diezmo. Dice que si nosotros diezmamos, no nos hará falta nada. Tendremos todo, habrá siempre comida en nuestra mesa, tendremos trabajo, tendremos salud, y dice la palabra de Dios, dice que Él nos guardará del enemigo. Dice: porque yo, Jehová, no cambio por estos hijos de Jacob. No habéis sido consumidos. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Le está hablando Israel. Dejaron de hacer lo que yo les dije, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Dice: vuélvanse a mí, y yo me volveré a ustedes, les dice Dios. Dice: yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. Amén. Cuando nosotros aprendemos a confiar en Dios, no solamente en la forma de vida que llevamos, cuando nosotros cambiamos nuestros hábitos, una persona que es alcohólica, que fuma, drogadicto, ¿cuánto dinero gasta en el alcohol, en la droga, en el cigarro,
y en todas esas cosas que no sirven de nada, sino solamente dañan su cuerpo. ¿Cuánto gastamos? ¿Cuánto dinero se tira ahí? Lo que nos invita Dios es a que vivamos dentro del orden de Cristo. ¿Cómo vive cómo vive una persona feliz? ¿Odiando? ¿Con rencor? ¿Con resentimiento? ¿Cómo se escucha una persona cuando habla malas palabras? ¿Cómo se escuchan las personas cuando dicen, yo odio a esa persona? Cuando dicen, yo odio a aquel, y él un día me las va a pagar. Cuando tenemos todas esas cosas en nuestra vida, no hay paz, no hay tranquilidad. Y Dios nos invita a que vivamos dentro del orden de Cristo. Amén. Y que hagamos las cosas bien. Y aquí les está diciendo, ustedes me han robado porque no han traído los diezmos al alfolí. Ese es un mandato de Dios. Y dice la palabra de Dios que si tú diezmas, nunca te hará falta nada. Amén. Dice, porque Él te cuidará, porque Él estará al pendiente de todo lo que tú necesitas, porque tú estás siendo obediente a su palabra. Amén. Y para concluir, vamos a Gálatas. Gálatas 5, 16 al 26. Amén. Y veamos qué dice ahí la palabra. Dice, Gálatas 5, 16 al 26. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu, y del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Dice, la carne y el Espíritu no chocan. Amén. Porque los deseos de la carne son unos y los deseos del Espíritu son otros. Amén. Dice, pero si sois guardados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. Aquí dice la palabra de Dios algunas de las cosas que nosotros debemos de huir, que no debemos de hacer, porque si las hacemos, no heredaremos el reino de los cielos. Amén. Y algunas de las cosas que están escritas aquí, que acabamos de leer, para nosotros no son tan graves, para nosotros no son tan malas, pero para Dios sí, porque la palabra de Dios lo dice. Y es claro, dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Por todas estas cosas no heredaremos el reino de los cielos si las practicamos. Inmundicia, lascivia, idolatría,
hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos de dejar el viejo hombre. Nosotros debemos de vivir una vida nueva en Cristo. Para eso es el bautismo, para reconocernos pecadores y morir en Cristo en el bautismo y empezar a vivir una vida nueva, preparándonos, esforzándonos y ir dejando poco a poco todas esas cosas de las que nos habla aquí la palabra de Dios, que normalmente practicamos y vivimos cuando vivimos en la carne, cuando vivimos en el mundo, cuando no hemos conocido a Dios, cuando no hemos venido a Cristo. Y la palabra de Dios dice que nos apartemos de todo eso. Y la palabra de Dios nos invita a que dejemos el viejo hombre y que vivamos dentro del orden de Cristo, si es que queremos alcanzar la vida eterna. Amén. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Si nosotros decimos que somos de Cristo y que amamos a Dios, entonces todas esas cosas, toda esa basura en la cual vivimos cuando no estamos dentro del orden de Cristo, cuando Dios no ha venido a nuestra vida, cuando no hemos experimentado un cambio y que el Espíritu Santo se haya derramado sobre nosotros, que Jesús de Nazaret nos haya dado el discernimiento, que nos haya abierto el entendimiento y comprendamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y que deseemos vivir algo diferente, entonces no heredaremos el reino de los cielos, si no dejamos todas esas cosas. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. La palabra de Dios es bien clara. Yo te invito en el amor de Cristo a que escudriñes la Biblia, a que leas estas citas. Si vivimos, si estamos viviendo en alguna de estas cosas que nos habla aquí la palabra de Dios, alejémonos, porque no heredaremos el reino de los cielos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Esto es lo que pide Jehová. Lo que pide Jehová es que nos alejemos del pecado, que nos alejemos de la maldad, que le demos la honra y la gloria al que vive, al Dios Todopoderoso. Y en todas aquellas áreas donde nosotros no podamos dejar el pecado, digámosle al Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame a dejar el cigarro, ayúdame a dejar el alcohol, mi Señor. No te quiero ofender, pero no puedo, odio, enséñame a perdonar. Es que le tengo coraje a esta persona, odio allá y tengo resentimiento acá. Y todas esas cosas, Señor, quiero perdonar, pero no puedo. Ayúdame a perdonar. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que orar por los que nos ofenden, que nosotros tenemos que orar por los que nos odian. Dice, ¿qué recompensa tiene? Darle al que te ama. El que te ama te da y tú le das al que amas. No, dale al que te odia, dale al que te maltrata, perdónalo. Si nosotros queremos que Dios nos perdone, también nosotros debemos de aprender a perdonar. Y si nosotros vivimos dentro del orden de Cristo, créeme que es una vida completamente diferente. Y eso es para la honra y gloria de Dios. Amén. Porque cuando vivimos en el mundo, es una vida tan lamentable, es una vida tan triste, es una vida tan desesperante. Pero cuando venimos a Cristo, cuando empezamos a buscar, cuando le abrimos el corazón, cuando lo invitamos a su casa, a nuestro cuerpo, que le decimos, Señor, ven y mora en mí, entonces empieza a ver una forma de vivir completamente diferente. Hay paz, hay armonía, hay esperanza, porque nuestra esperanza
es ese día maravilloso cuando nos encontremos en las nubes con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que eso ya no falta mucho. Y de verdad, alegrémonos porque Dios viene, pero preparemos ese camino al encuentro del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.